Cuando nos movemos de un país para otro, solemos extrañar muchísimas cosas de nuestro país de origen, como la cultura, la comida, nuestra familia y muchísimas cosas más. Pero ¿qué tal si nos hacemos la misma pregunta, pero al revés? ¿Qué extrañaríamos si nos fuéramos del país donde estamos viviendo hoy día, el día de mañana? Y de eso trata el video de hoy, mi gente. Te voy a decir 7 cosas que yo extrañaría si me fuera de España el día de mañana. 7 cosas que probablemente a ti también te gusta, ya te acostumbraste. Y si no has llegado todavía a España, pues ve el video completo porque estoy seguro que una vez que llegues aquí, también te vas a acostumbrar a una de estas cosas. Fuera mosca. Así que empezamos. Hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a un nuevo video a su canal. Y bueno, comenzando de una vez con este top 7 de las cosas que extrañaría si me fuera de España el día de mañana, pues empezamos con el número 1, el cual viene siendo las famosas tapas. Las tapas vienen siendo unas raciones de comida que te sirven junto a la bebida, como un acompañante, ya sea una bebida de sidra, una cerveza o una copa de vino. Por lo que estuve investigando, inicialmente comenzó como lonchas de jamón o de queso. Y hoy día ya encuentras tapas hasta de arroz, unas paellas, obviamente chiquitico. También te dan papas fritas, patatas fritas, o sea, te dan de todo, hasta golosinas. Y eso es algo que, wow, o sea, me sorprendió porque nunca lo había visto y la verdad que está muy arraigado aquí en el país. Y como me di cuenta de que sí extrañaría las tapas, mi gente, y por eso la incluí en este top, pues hace un par de días estábamos tomando en un bar y éramos 3 personas. Y justamente cuando me di cuenta, vi la mesa vacía. Y yo llamé al camarero y le dije, oye, disculpa, ¿y la tapa? ¿Qué pasó? O sea, somos 3 personas, pedimos 3 tragos. Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Dulce o salado? Le dije, ambas. Y nos trajo unos cacahuetes y unas golosinas. Así que, 100 de 100 el tema de las tapas. Y como segundo tema, mi gente, tenemos la gastronomía. Pues bueno, de más está decir que la comida española es conocida mundialmente. Estas riquísimas paellas, o sea, es algo de otro nivel. Pero aparte de la comida española, también hay muchísima variedad. O sea, España es un país muy multicultural y yo por lo menos, yo soy árabe, bueno, soy libanés, soy venezolano y libanés. Y a mí no me gusta mucho probar la comida árabe por fuera, porque me gusta más la que preparo yo. Uy, esta mosca está... Me gusta más la que preparo yo, pero la otra vez probé unos shawarma que estaban, Dios mío, deliciosos. Entonces aquí consigues tu comida que normalmente extrañarías de tu país, pero aquí hay comida árabe, comida peruana, comida argentina, comida boliviana, ecuatoriana, o sea, de todo. Hay una gran variedad. Por cierto, ya estamos en verano. Y eso sí sería algo que yo no extrañaría, porque aquí no hace sol, sino lo siguiente. O sea, aquí el calor es súper fuerte. Eso es un plus. Que ojo, no me malinterpreten. Aquí el verano es súper apreciado, es sagrado para los españoles y la mayoría de los turistas del resto de Europa vienen para acá a disfrutar el calor. Pero yo soy del team frío, así que seguimos con el tercer punto. El tercer punto para mí que yo extrañaría sería llegar a cualquier lugar de España en un tren de alta velocidad. Bueno, cualquier lugar no, porque para las islas hay que ir en avión. Pero puedes llegar casi a cualquier rincón de España en un tren de alta velocidad. Y lo mejor de todo, mi gente, es que no es tan costoso. Por ejemplo, lo más económico que puedes conseguir de Madrid hasta Valencia es 9 euros ida y 9 de vuelta. O sea, 18 euros para ir para allá. Eso es súper económico y yo sé que quizás para la gente de aquí, de España y el resto de Europa, esto es algo súper común, súper cotidiano, pero bueno, para mí eso no lo era y ya me estoy acostumbrando y realmente sería algo que sí extrañaría. O sea, me encanta viajar por España en un tren de alta velocidad y tengo entendido que obviamente puedes llegar a Europa en tren, pero también había escuchado, estuve investigando de que hay un tren submarino o algo así, que va desde Inglaterra hasta Francia. Entonces, esas son cositas que sinceramente yo sí extrañaría y muchísimo. Y la cuarta cosa que extrañaría si me fuera el día de mañana de España, pues viene siendo la misma España, el país y los españoles como tal. Y es que bueno, mi gente, desde que llegué para acá me he sentido en realidad como en casa. Los españoles conmigo han tenido un muy buen trato, inclusive en el trabajo. O sea, me hice amigo de varias personas que estaban allá y yo sí he escuchado aquí que suelen decir de que es un poco difícil de hacer amigos. Pero por mi parte, quizás es porque soy un poco extrovertido, me gusta hablar quizás de más. Pero con los españoles con los que he convivido me he llevado súper bien, me he sentido súper aceptado.
Con esto no quiero decir que nunca vaya a sufrir de discriminación, obviamente, discriminación hay en todo el mundo, pero hasta ahora España la incluyo en las cosas que extrañaría si me fuera acá, o sea, España y su gente. Si hasta ahora te va gustando este video y el contenido que estoy haciendo, la mejor forma de agradecerme es suscribiéndote al canal, dejándome un comentario y un like. Y por cierto, aquí te dejo mi Instagram para que me sigas por allá por si tienes alguna duda. La quinta cosa que extrañaría de España, pues, es lo vibrante que es España como tal. O sea, hay una cantidad de cosas que hacer, o sea, un sinfín de cosas, literal. Como ya lo he dicho en otros videos, todos los días están abriendo un bar nuevo, un restaurante nuevo y son cosas temáticas con sus respectivas tapas, obviamente. Pero, o sea, literal, siempre hay algo que hacer aquí. Hay un plan nuevo durante el verano, durante el invierno. O sea, es un país o una ciudad, en caso de Madrid que vivo yo, ya he ido para Barcelona, que te incita a gastar. Pero en realidad que sí. O sea, este tipo de cosas, de planazos, como le llaman acá. Y el sexto punto va relacionado con lo que dije anteriormente y también con la seguridad. ¿Cómo sería este mix? A que bueno, que no necesitas una gran cantidad de dinero para hacer cosas. O sea, aquí, como ya dije, hay mucha cantidad de parques, hay hasta planes gratuitos. En Gran Vía siempre hay un edificio que está ahí al lado del metro que hacen como un evento, no sé, la otra vez había algo de Stranger Things que era gratuito la entrada. Entonces, siempre hay algo que hacer. Obviamente, ya sea con dinero y sin dinero. Y si a eso le sumas la seguridad que sientes en el país, a mí, o sea, la seguridad, y como ya lo he dicho también en otros videos nuevamente, uno se va de su país normalmente por dos razones. Por dinero y por seguridad. O sea, porque está buscando seguridad. Y eso, por lo menos aquí, yo lo he sentido. El tema de la seguridad para mí, aquí en España, no tiene precio. La vida es una. Y en el séptimo punto es que España tiene de todo para tener una excelente calidad de vida. Aquí, como ya lo dije anteriormente, bueno, hay parques, hay playas. Y sí, en mi país hay playas, obviamente. Eso también lo extraño muchísimo. Y también hay un buen clima. ¿A qué me refiero con un buen clima? Un buen clima en comparación con el resto de los países de Europa. Yo sé que ya yo he dicho que yo he querido vivir en Canadá, pero quizás cuando vaya para allá y sienta ese frío extremo, digo, no, me arrepiento. Entonces, España tiene todo de eso. Y todo ese tipo de cosas juntos suman a una buena calidad de vida. Por eso España es un país tan longevo, donde las personas, bueno, llegan a una edad avanzada y pueden disfrutar. Aquí hay muchísimas playas y son ricas en verdad. El agüita con este calor que hace, yo no sé si el agua es caliente o con el sol tan fuerte que hace aquí, porque en realidad es más fuerte que en nuestros países. Entonces son cosas que sinceramente se aprecia y vuelvo y repito, te hacen sentir más como en casa. Y bueno, mi gente, les voy a dejar este video por acá de mi opinión sobre España y de los españoles. No olviden suscribirse, dejarme un like y un comentario. Se les quiere y nos vemos en una próxima oportunidad.